Abril de 1999. Una estancia en Córdoba. Carlos Menem sostiene una jeringa frente a las cámaras y con un gesto teatral vacuna a una vaca. Esa es, según dice el gobierno, la última dosis de vacuna antiaftosa que se va a aplicar en Argentina. Pero lo que él no sabe o elige ignorar es que esa decisión va a costar en menos de 2 años la peor crisis sanitaria de la historia ganadera del país. 500 millones de dólares perdidos, más de 2.000 focos de infección, 100 plantas frigoríficas cerradas y 12.000 puestos de trabajo perdidos. Y a eso se suma un escándalo de ocultamiento que involucró a funcionarios, a empresarios y a entidades del sector. ¿Qué significó para Argentina esta enfermedad que aún hoy despierta fantasmas? Nos tomamos un momento para hablar de fiebre aftosa en Argentina. Volver el tiempo atrás para entender cómo se vivieron las verdaderas revoluciones. Algunas más abruptas, otras que germinaron muy de a poco, pero todas con cambios que quedaron para siempre. Soy Sofía Celasco y de la mano de AgroLink te damos la bienvenida a Un Momento. En cada episodio nos detenemos ahí, en el momento exacto en el que la historia del agro empezó a escribir lo que hoy damos por hecho. Antes de meternos en esta historia necesitamos entender de qué estamos hablando. La fiebre aftosa es una enfermedad viral que afecta mayormente a animales de pezuña hendida como vacas, cerdos, cabras, búfalos y también pueden contagiarse ciervos y jabalíes. Produce ampollas en lenguas, labios, nariz, ubres y deja úlceras que son por demás dolorosas. La imagen es muy triste, una vaca que no puede comer, que no puede caminar y a lo que hay que sumarle el jadeo y la fiebre. Y aunque rara vez mata animales adultos, cerca de un 2% de los casos, sí provoca que no engorden, que no produzcan leche y puede afectar al 100% del rodeo. Es por esto que la Organización Mundial de la Salud la califica como una enfermedad transfronteriza de grave implicancia ganadera, pero también económica, que afecta al comercio regional e internacional de productos de origen animal. Pero una de cal y una de arena, porque así como tiene un efecto sobre la economía, no afecta a las personas, no es una enfermedad zoonótica. Hasta ahí lo que cualquiera puede leer en un libro de veterinaria cuando ingresa en la carrera a sus 18 años. Pero lo que lo diferencia a él de una persona que tuvo uso de razón, que estuvo trabajando durante el 2001, es el conocimiento de esos casos que hoy solamente recuerda por lo que le cuenta un productor, por lo que le cuenta un docente o un amigo. Y por eso también hacemos este episodio, para recordar esa historia y para trazar una radiografía de la situación actual en Argentina, en la región y en el mundo. Argentina fue y es clave en la historia de fiebre aftosa y en el control de esta enfermedad y por eso vio nacer a voces muy autorizadas en el tema. Hoy invitamos a 2 veterinarios que lo son. Rodolfo Bellinzoni es referente global en la lucha contra esta enfermedad, es también director desde hace muchos años de operación e innovación en el laboratorio Biogénesis Vago, que produce vacuna contra la fiebre aftosa y que también nutre a bancos de cepas en este país y en otros. Mira, yo nací en el campo y mi papá era mayordomo de estancias y me crié en estancias de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y Santa Fe, y desde muy pequeño, sin que todavía hubiera pensado ser veterinario, la aftosa era una cuestión que todos los años, o casi todos los años, impactaba en la actividad de mi papá. Y tengo un recuerdo, cuando mi papá falleció en el año 2000, como pasan en esas cosas, uno encuentra pertenencias que ellos tenían, y me encuentro con una carta que le escribía un amigo de él, que era un mayordomo inglés, que lo felicitaba por mi nacimiento y le ponía, y ahora hay que empezar a vacunar contra la aftosa en el año 1957, o sea que tiene un significado importante. La enfermedad es algo que afecta enormemente la actividad en cualquier campo. Me acuerdo de esa época, porque económicamente ya, a pesar de que Argentina no era un país libre, no era un país que como es hoy, libre de la enfermedad, se detenía el envío de Hacienda a las ferias, el envío de Hacienda a faena, y había que tomar decisiones. La vacunación estaba, pero no era algo que se viera efectividad. O sea, para mí siempre fue como una de esas enfermedades que más afectaba la vida en el campo. Otra voz clave es la de Jorge Dillon, que fue director de Ganadería Bonaerense, subsecretario de Ganadería de la Nación, director nacional de Sanidad Animal y presidente de SENASA. Muchísimo. La fiebre aftosa en mi vida, creo que en mis 50 años de profesión hablé casi siempre de la enfermedad fiebre aftosa porque es la enfermedad paradigmática del mundo. Tanto es así que todos los servicios veterinarios dicen,
si controlas la fiebre aftosa y sos capaz de controlar cualquier enfermedad. La fiebre aftosa representa una enfermedad a la cual hay que tener respeto, no hay que tenerle miedo, es posible controlarla y erradicarla, pero se tiene que trabajar con todos los actores del sistema sanitario. Ahora sí, abramos el libro de historia y vayamos a la Argentina de 1865. El país estaba en plena transformación. Los ganaderos querían mejorar sus rodeos y también la genética del ganado criollo. ¿Y cómo pretendían hacerlo? Trayendo reproductores, genética, toros y vacas, de Europa, de países como Inglaterra, como Francia, porque esto les prometía mejor carne y también más kilos. Pero junto con esos animales de pedigrí llegó también un pasajero invisible, un virus. José Hernández, el autor del Martín Fierro, documenta su aparición en un campo al norte de la provincia de Buenos Aires entre 1865 y 1866 y deja todo por escrito en su libro Instrucción a un estanciero, aunque se publicó en 1881. Pero lo cierto es que el primer registro de la enfermedad apareció en los anales de la Sociedad Rural Argentina en 1870 y desde ahí lo que siguió fue una crisis regional, porque el virus pasó de Argentina a Chile, Uruguay y Brasil. En el 1900 un brote mata a 24.000 animales. Había que actuar y el gobierno aprueba la ley 3959 de Policía Sanitaria, algo así como el antecesor de SENASA, que define que la enfermedad es exótica, que afecta gravemente al ganado, a la producción y obliga a los productores a denunciar casos sospechosos. Pero acá había un problema, porque en el país donde ni siquiera era obligatorio votar, claramente me estoy refiriendo a los hombres, la ley obligaba a los productores a denunciar casos sospechosos y eso generaba un problema que se va a repetir una y otra vez en esta historia. Si vos denunciabas un brote, tenías que sacrificar a tus animales y perdías todo tu capital. Mientras que si no decías nada, con más o menos problema, vendías tu carne, porque recordemos, no generaba un problema para las personas. Y esto llevó incluso a que se difundieran lo que hoy conoceríamos como fake news. Se llevó a decir que la enfermedad se curaba con tomillo. ¿Se imaginan qué aromático y qué sencillo hubiera sido todo, no? Entre 1916 y 1918, un enviado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos llega al país y ve una triste realidad. Hay técnicos mal pagos, animales enfermos y un silencio que era cómplice. Por eso en 1926 el país toma la decisión de no importar más carne desde Argentina y ese conflicto iba a durar décadas. En 1942 los doctores Rossi, Chang y Campion desarrollan la primera vacuna antiaftosa en Argentina. Funcionaba, generaba inmunidad y era acuosa, pero tenía un problema y era que no cubría por demasiado tiempo. Había que hacer por lo menos 3 aplicaciones por año. Afortunadamente iba a aparecer un personaje que se volvería clave, Jolene Rivenson, un hijo de inmigrantes rusos que nació en la provincia de Entre Ríos y cuyo trabajo en el Instituto Nacional de Fiebre Aftosa, que años después llegaría a conducir, lo cambiaría todo. Y en la misma década en la que se hacía la primera tomografía computada, en la que nacía el primer bebé por fecundación in vitro y en la que se caracterizaba al virus del ébola, la vacuna antiaftosa iba a tener ahora sí protagonismo. Fue en 1972 que Rivenson desarrolló la vacuna oleosa polivalente. Era una revolución, porque la inmunidad ya no duraba 3 meses como antes, sino 6 y se podía vacunar menos veces. En 1976 se lanza un plan piloto en Hipólito Yrigoyen, al oeste de la provincia de Buenos Aires, y se comprueba el éxito de esta vacuna. Rivenson fue el primer latinoamericano en recibir por esto una medalla de oro de la Oficina Internacional de Episodias en 1988. Pero además de ser brillante, Rivenson tenía clara una cosa, y era que dejar de vacunar podía traer un riesgo. Qué paradójico que haya fallecido en el año 2001 durante el peor brote de esta enfermedad en el país. Llegamos a 1989. Carlos Menem asume la presidencia y al frente de SENASA coloca a un veterinario de experiencia, Bernardo Cané. Hacía 2 años que ejercía como director de ganadería de Cafiero en la provincia de Buenos Aires y conocía al campo y a la enfermedad. En el 90 lanza el primer Plan Nacional de Erradicación de esta enfermedad, que tenía una estrategia basada en 3 patas: la vacuna oleosa, la vacunación con estricto control y el respeto por las fechas vacunales. Pero aparte traía un beneficio que entraba por la ventana, y es que iba a permitir que se blanqueara todo el ganado que hasta entonces permanecía en negro. El plan de erradicación de fiebre aftosa para el país significó algo muy importante, trabajado durante un año entero por muchos actores del sistema sanitario y fue un cambio en cuanto a la organización para poder controlar y erradicar a futuro. Yo recuerdo las épocas en que empezaron con los planes de vacunación, que se utilizaba la antigua vacuna acuosa, que se vacunaba 3 veces por año. Recuerdo mi padre discutiendo con la gente de SENASA que él quería vacunar 4 veces por año, porque su teoría era que al tercer mes siempre le volvía a agarrar aftosa.
Y ya después me recuerdo los planes que se empezaron a implementar en los años 90, que fue lo que definitivamente tomó otro curso y se empezó a controlar realmente la enfermedad con un cambio importante que fue la calidad de la vacuna oleosa, el compromiso de los productores ganaderos y el SENASA elevando todos los estándares en cuanto al control de calidad del producto. Los resultados fueron espectaculares. De 6.000 brotes anuales pasamos a menos de 1.000 y para 1994 se decretó el fin del último brote. De esa forma, la Organización Mundial de Salud Animal decretó que Argentina era libre de esta enfermedad con vacunación. Era un hito para la historia de un país que hacía más de 120 años que convivía con esta enfermedad. Argentina 1, aftosa 0. Pero quizás no sepamos qué hacer con tanta tranquilidad, porque afloró una idea que terminaría saliendo muy cara. Si Argentina era libre de la enfermedad con vacunación, ¿por qué no serlo sin ella? Dejar de vacunar. Eso nos abriría puertas a mercados como Estados Unidos, como Japón, que compraban carne de países que no vacunaran. Pero acá había algo que no se estaba teniendo en cuenta, y era que Paraguay, ahí al lado nuestro, todavía tenía presencia de esta enfermedad, y el tráfico de ganado entre ambos países era intenso. Pequeño detalle. Te confieso que en mi caso era mucho más joven, estamos hablando hace casi 30 años, y como estar en un lugar donde sos vos el que provee la vacuna, tenía pudor de sentarme y decir, se va a cometer un error. Lo decía tímidamente. La mayoría de la gente se entusiasmaba porque los organismos internacionales como la OIE, ahora la OMSA, la Organización Mundial de Salud Animal, la FAO, dan como un empuje que se deben cumplir etapas y todas las etapas, y cuando vos llegás al final tenés que ser libre sin vacunación y a partir de ahí empieza como que vos realmente te aceptan los mercados, que sos confiable y podés exportar. Y la mayoría estuvo de acuerdo en dejar de vacunar. Y mirando para atrás, digamos con el diario del lunes, había muchísimo riesgo y no lo vimos. Cuando se dejó de vacunar en el 99, yo estaba en la provincia de Buenos Aires trabajando como técnico. Fue una decisión tal vez un poco apresurada. Cuando se decide dejar de vacunar, la gente tuvo sensaciones distintas. Algunos la aprobaron, les pareció muy buena, otros nos generó un poco de preocupación y bueno, después sucedieron los hechos. ¿Qué es lo que identifica? ¿Qué le tenía miedo? Yo le tenía miedo fundamentalmente a una reemergencia de la enfermedad a partir de que muy posiblemente a nivel de Sudamérica todavía el virus no estaba totalmente erradicado. Muchas empresas se preocuparon, perdían fuentes de trabajo por un lado y por otro lado no estaban tan seguros de que la cosa fuera bien, pero lo cierto es que la decisión tomada, muchos laboratorios dejaron de producir vacunas y de existir, inclusive se cerraron, y bueno, generó un bache en ese sentido, ¿no? Y nos toca volver a la imagen con la que arrancamos este episodio, abril de 1999, la última vacuna. Menem lo hizo, se cuelga la medalla y deja el gobierno. En diciembre de 1999 asume la presidencia Fernando de la Rúa y en mayo del 2000 la OIE, la actual Organización Mundial de Salud Animal, declara que Argentina es libre de la aftosa sin vacunación. El sueño estaba cumplido. ¿Pero estaba realmente cumplido? A mediados del 2000, un rodeo proveniente de Paraguay ingresa a la provincia de Formosa sin controles. Los animales estaban enfermos y contagian a los de nuestro país que no tenían hace años cobertura vacunal. Comienzan los brotes y las autoridades nacionales tomaron una decisión que terminaría saliendo muy cara. Los ocultaron. La Secretaría de Agricultura, a cargo de Antonio Berongaray, un líder histórico del radicalismo pampeano, lideró esa operación. En agosto del 2000, en una reunión secreta con representantes del sector, se les pidió que los brotes se mantuvieran en reserva para preservar el estatus sanitario del país. Las actas de esa reunión permanecieron ocultas durante más de 20 años. Fue en 2025, durante un cambio de autoridades en el SENASA, que eso sale a la luz. Sin embargo, lo sabemos desde hace más tiempo, desde comienzos de este siglo, gracias al trabajo de periodistas como Franco Barice de La Nación, Daniel Raffo de la agencia Telam y Matías Longoni de Clarín,
que publicaron las denuncias de productores que veían morir a sus animales. Berongaray los trató como traidores a la patria. Para marzo de 2001 la situación era incontrolable. Senasa tuvo que reconocer los brotes. En principio reconoció 100, pero los productores hablaban de 300. Lo cierto es que terminaron siendo más de 2000. 75 países del mundo le cerraron las puertas a la Argentina. Estados Unidos, Taiwán, Singapur, Chile y otros tantos. Los frigoríficos perdían a razón de $1 millón por día, o de pesos, dada la convertibilidad. Cerraron también más de 100 frigoríficos y se perdieron 12.000 puestos de trabajo. Las pérdidas directas fueron de $500 millones. Fue un gran papelón internacional que hubiera aftosa y aún más que se ocultara. En esa época como hoy no sumaba nada tener el agregado de sin vacunación, pero los funcionarios siempre quieren tener una medallita. Cané fue convocado nuevamente a hacerse cargo de Senasa y la vacunación se retomó de forma urgente. El brote se controló recién en 11 meses. Había mucha preocupación, pero por otro lado un silencio muy grande de todas las instituciones agropecuarias y obviamente del Estado en este tema. Cuando nos reuníamos y discutíamos este tema, obviamente tratamos de buscarle la manera de poder notificar la presencia de la enfermedad y blanquear una situación y generar transparencia, porque era un hecho que era imposible tapar en el país. Es como querer tapar el sol con las manos. ¿Argentina estaba lista para controlar un brote de este tipo en ese momento? En ese momento Argentina tenía problemas, obviamente, porque estaban desarmadas las estructuras que durante mucho tiempo vacunaron los animales en el país. Hubo que rearmarlas, hubo que salir a producir vacuna y hubo que salir a buscar la enfermedad en muchos lugares para tratar de controlarla. Para mí el brote del 2001 fue la peor decisión sanitaria y política que tomó el país en los 50 años que yo tengo de profesión. Generó una desconfianza muy grande en el mundo entero y eso hasta el día de hoy. La comunidad científica tuvo una respuesta extraordinaria. En aquellos momentos fue necesario acompañar al SENASA y tenían que tomar decisiones perentorias para controlar la enfermedad y se logró conformar una red interinstitucional con instituciones que eran en ese momento el INTA, el CONICET, con el Centro de Virología Animal, y el SENASA. Posteriormente se unieron FADEFA y el IPCBA. Y Biogénesis Vagó como banco de antígenos y vacunas. Fue un ejemplo de vinculación público-privada y cómo dio soporte a todas las decisiones que se tuvieron que ir tomando para producir las herramientas, porque no solamente era necesario producir la vacuna, era necesario producir los reactivos de diagnóstico para ir haciendo el seguimiento de los brotes y después hacer el seguimiento de cómo se fue controlando, cómo se fue reduciendo la circulación viral. Los veterinarios tuvieron una respuesta muy buena porque Argentina había tenido una muy buena organización de los planes de vacunación a través de los entes y eso se reactivó muy rápido y permitió una respuesta muy rápida. Recuerdo que nosotros, como banco de antígenos, liberábamos de planta 1 millón de dosis por día para distribuir a todo el país. Distribuimos en 7 o 8 meses 120 millones de dosis. Las vacunas que se fabrican en Argentina hoy, totalmente convencido, te digo, son las de mejor calidad que hay a nivel global. A cada lugar que fuimos, cuando se empezó a usar nuestra vacuna, se controló la enfermedad. Y cuando regresa la enfermedad, ¿cómo encontró la enfermedad de los productores? ¿Qué se acuerda de ese momento? ¿Qué sensaciones? Y muy enojados porque no tenían la vacuna. Porque obviamente los brotes estallaron y querían todos en el mismo momento las dosis que necesitaban. Y muchos de ellos, yo les veía la cara, eran los que querían dejar de vacunar. Entonces tenía sentimiento bastante contradictorio porque uno ve ahí cómo cambia la sensación y después costó para mí que se entendiera y que tuviéramos una lección aprendida de dónde se cometieron los errores, por cómo se hicieron los análisis de riesgo. Siempre me quedé con la sensación de que hay que ser más autocríticos
Hubo autocrítica, que la hubo, pero para mí tiene que haber sido más profunda. El último foco se registró en febrero de 2006 en San Luis de Palmer, provincia de Corrientes. Y aunque no fue fácil, la enfermedad se erradicó y Argentina, a fuerza de trabajo, recuperó su confianza. Desde entonces no hubo más casos de esta enfermedad en el país. Un llamado especial a Brooke Rollins, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, que el año pasado, durante la negociación por la ampliación del cupo de exportación de carne, dijo que Argentina tenía todavía un problema de fiebre aftosa. No es así, señora. The president has said he's in discussions with Argentina. Argentina is also facing a foot and mouth disease issue, which we at USDA have to ensure that our livestock industry is secure. Hoy Argentina cuenta con más de 300 entes sanitarios distribuidos en todo el territorio que realizan con sus profesionales más de 500.000 visitas a campo por año y vacunan a 50 millones de animales. Entre 2018 y 2024 se analizaron 36.000 muestras de 2.400 establecimientos distintos y todas dieron negativas. Actualmente el estatus sanitario de Argentina está dividido en dos. La Patagonia es libre de la enfermedad sin vacunación y en el resto del país todavía se vacuna. En este marco, los laboratorios argentinos se volvieron referentes a nivel mundial. Biogénesis Vagó produce 60 millones de dosis por año y provee a los bancos de antígenos de países como Estados Unidos, Canadá y Brasil. CDB, por su parte, invirtió 40 millones de dólares en levantar una planta de última generación. Pero lejos de mantenerse estanco, el escenario siguió cambiando. En 2024, el entonces presidente de SENASA, Pablo Cortese, aprobó la aplicación de vacunas que contuvieran 2 y 3 cepas del virus, es decir, bivalentes o trivalentes. Y ya no se iban a usar más las tetravalentes o que tuvieran 4 dosis. ¿Por qué? Porque la panaftosa venía reclamando desde hacía años que no se utilizara más la cepa C, que ya no circulaba en América. Entonces ahora lo que se pueden usar son la O1 Campos, la A24 y la A2001. En mayo de 2025 el gobierno sumó otro cambio y es que permitió el ingreso de vacunas que provengan de países con procesos de control considerados equivalentes. De esta forma, el proceso de registro de vacunas se achicó a 90 días. Y en el listado aparecían países como Estados Unidos, como Suecia, Israel, Alemania, Gran Bretaña, Brasil. Y aunque para muchos fue una buena noticia, otros se preocuparon porque tenían miedo de que ingresaran productos de menor calidad. ¿Qué tecnología disponible tienen hoy en día las vacunas en Argentina? Las vacunas que se fabrican en Argentina hoy, totalmente convencido te digo, son las de mejor calidad que hay a nivel global. Porque se pudo, como te conté la historia, desde los años 90 hubo que hacer vacunas de alta calidad, de alta potencia. El SENASA definió estrictas pruebas de control de calidad del producto, por lo tanto, todavía al día de hoy te controlan cada lote de vacuna que producís. Para vos poder licenciar una vacuna tenés que hacer pruebas de descarga con el virus y demostrar que se protege. O sea, una vacuna es la tecnología para producir la vacuna, el recurso humano y la capacidad humana, la capacidad de la infraestructura industrial y todos los métodos de control de esa vacuna, porque vos tenés que garantizar que a lo largo del tiempo y de todos los lotes de vacuna que producís, la calidad es la calidad óptima. A nivel regional también pasaron cosas. La Organización Mundial de Salud Animal declaró que Bolivia y que Brasil eran libres de esta enfermedad sin vacunación. Hacía un año ya que Brasil no aplicaba ninguna vacuna. Eso suponía el 65% del rodeo de toda Sudamérica. Es desafiante la situación de Sudamérica en este momento. ¿Te genera entonces preocupación que Bolivia y Brasil hayan dejado de vacunar? Yo entiendo que sí, porque tenés más de 200 millones de cabezas de ganado. Hay otras especies susceptibles también, pequeños rumiantes, cerdos. Y en el mundo estamos viendo que hay un cambio enorme en los patrones de riesgo. Y entonces hoy hay un desbalance, que es la necesidad de actualizar los tipos de riesgo, tomar otras consideraciones cuando se hacen los análisis de riesgo, entre ellos qué capacidades tecnológicas hay, qué capacidad de producción de vacunas de calidad hay y qué capacidad y fortaleza tienen los servicios veterinarios. En esto Argentina quedó en minoría y la presión para que dejara de vacunar empezó a crecer porque le permitiría acceder a mercados como el de Japón, como el de Corea, que pagan por carne que no apliquen esta vacuna y eso significaría miles de millones de dólares adicionales en exportaciones. ¿Argentina estaría lista para controlar un brote con las cepas que hoy en día tenemos disponible en nuestro banco de antígenos? Totalmente. Nosotros hoy producimos... El virus de la aftosa tiene 7 serotipos diferentes, producimos todos los serotipos y
constantemente validamos con centros mundiales de referencia la efectividad de las vacunas que producimos, porque nosotros estamos hoy elaborando vacunas para Asia, para África, para Medio Oriente, lo cual hace la necesidad que para cada país, más de 30 países que proveemos, tengamos que demostrar la validez de nuestros productos. Yo creo que sí. A diferencia de 2001, Argentina hoy día está preparada para controlar la enfermedad si ocurriese una reintroducción de la misma. ¿Argentina hoy en día es confiable a nivel mundial después de lo que pasó en el 2001? Argentina, después de 2001, tuvo una crisis de confianza muy grande durante el año 2005 hasta el 2017 en los diferentes cargos que tuve a nivel nacional, en sanidad animal, subsecretario y presidente del organismo. Muchos países en reuniones bilaterales y multilaterales me decían, pero ustedes mintieron en el 2001. Ese es un estigma que tenemos. Todavía no hemos terminado de cerrar, porque a eso se le suman otras cuestiones. Somos defaulteros seriales de nuestras deudas económicas y eso también genera falta de confianza. Entonces, los países se preocupan de que el servicio sanitario dé muestras de que es efectivamente capaz de poder controlar la enfermedad y, por supuesto, denunciarlo oportunamente. La confianza se recupera con un trabajo conjunto de todo el sistema sanitario nacional. No es solamente el SENASA, son los propios productores, los veterinarios que son sus asesores, los laboratorios que hacen diagnóstico y que producen vacunas, la industria frigorífica, los comercializadores de Hacienda, todos tienen que trabajar juntos para lograr generar esa confianza. Hasta la trazabilidad individual y electrónica hoy día también va a servir para generar más confianza. Es muy importante eso. Como les decía, se empezó a sentir y se empezó a hablar de esa presión, pero la historia reciente aconseja prudencia, porque en enero del 2025 Alemania tuvo su primer brote de fiebre aftosa en 40 años, y luego pasó lo mismo en Eslovaquia y en Hungría. Tanto así que la FAO decretó el peor brote de fiebre aftosa en Europa desde comienzos del siglo. Pero hay algo todavía que es más preocupante, y es que el serotipo SAT1 de esta enfermedad, que hasta ahora solamente estaba en África y al momento de grabar este episodio está causando estragos en Sudáfrica, apareció en países como Irak, Bahrein, Kuwait y ahora también en Chipre. Y en Europa las vacunas no protegen contra esa cepa. ¿Qué factores contribuyen a que haya nuevos brotes? Bueno, como te decía, han cambiado los patrones de riesgos. Cómo la enfermedad salió de África y fue a Medio Oriente y se fue al norte de África y a Asia, básicamente por el movimiento de animales, legal e ilegal, ambos. Pero hay otras maneras que se transporta el virus. El virus de la fiebre aftosa es considerado uno de los virus más contagiosos que haya conocido el hombre y se puede contagiar de 1000 maneras diferentes, por el aire, por elementos contaminados en el calzado, ropa o cualquier alimento que se traslade. De hecho, el brote de Alemania, el brote de Hungría, el brote de Eslovaquia, en Europa todavía no se ha podido demostrar cómo ingresó. Pero si vamos un poco antes, en Bulgaria, 2011, ingresó la fiebre aftosa. ¿Y cómo ingresó? Ingresó por jabalíes, por cerdos salvajes, que la fueron transportando desde Turquía. Hoy día también hay un factor de riesgo que está cambiando, y acá Argentina también, que son las poblaciones que hay sobrepoblación de especies salvajes, y nosotros tenemos muchas de esas que son susceptibles también a la aftosa. Entre ellos los cerdos salvajes también los tenemos nosotros. Se dan las condiciones a veces porque también hay mucha oferta de virus, siendo que hay más de 100 países con problemas, concentrados en África, en Medio Oriente y en Asia. Sudáfrica enfrenta un problema gravísimo de fiebre aftosa. Hace ya 3-4 años que vienen teniendo brotes. Era un país libre. Intentaron contener esos brotes sin éxito, sin usar vacuna. Utilizaban una vacuna que se provee en África desde Botsuana, con capacidad limitada, con una calidad limitada también, y definitivamente ahora hay una situación muy compleja
Hay aftosa en bovinos, hay aftosa en cerdos, muchísima cantidad de brotes, muy virulento el virus. En el ganado lechero produce pérdidas enormes. Hay 3 tipos de virus que están circulando, SAT1, SAT2 y SAT3. Entonces decidieron ir por una vacunación masiva. Y bueno, el problema que enfrentan es la provisión de vacuna. Y nosotros hoy somos, a nivel global, el mayor proveedor de vacunas. Estamos ya empezando a proveerles vacunas, ya llegó el primer millón. Estamos ahora enviando el segundo 1,5 millones y posteriormente otros 3,5 millones. Tienen 14 millones de cabezas. Están buscando otros proveedores también, pero los primeros que hemos llegado y estamos aportando somos nosotros. En medio de este movimiento regional, el gobierno de Javier Milei sumó otro cambio que generó revuelo. A partir de la segunda campaña de vacunación anual del 2026, solamente se van a vacunar terneros y terneras y no el resto de las categorías. Esto supone un ahorro de 16 millones de dosis según el gobierno y de 25 millones de dólares para los productores. ¿Es un paso hacia abandonar la vacunación? Tal vez. ¿Pero es prudente? Eso varía, depende a quién le preguntes. La fiebre aftosa, si hay que temerle o no, te puedo dar algunos ejemplos y experiencias. En Europa, si vos hubieras hecho esta pregunta en el 2024, no hubieran temido a la enfermedad. De hecho, nosotros tenemos oficinas en España, hablábamos con autoridades, se sentían seguros. ¿Qué pasó? Tuvieron aftosa. En el 2020 me acuerdo que tuve una reunión en Jordania sobre el riesgo que podía ser para Medio Oriente las cepas SAT, porque la discusión era si había que incluir o no estas cepas en las vacunas de Medio Oriente. Recuerdo que algunos expertos que había ahí dijeron que el virus SAT era un virus que se adaptaba al búfalo africano y que esporádicamente hacía algún brote en bovino, pero se extinguía. Hoy es un desastre cómo se expandieron los virus SAT1 y SAT2 en todo Medio Oriente, en Norte de África, como ya dije, y ya están entrando en Asia. Por lo tanto, los patrones de riesgo están cambiando. Sudamérica tiene todavía regiones con estatus complejo, con virus, como Venezuela, mínimamente. Los países vecinos también son de alto riesgo. Por lo tanto, considero que Argentina debe tener mucha precaución y está muy preparado porque el mundo está hoy dando muchas sorpresas con la fiebre aftosa y con otras enfermedades también. Por lo tanto, es muy importante sostener la calidad científica, sostener la calidad de los servicios veterinarios, por supuesto, de la industria. Mi opinión personal es que sería un error. Hoy día, como te mencionaba anteriormente, se consideraba que vos tenés que ser libre sin vacunación para atender los mercados de mejor valor. Uruguay atiende todos esos mercados. Uruguay exporta lengua a Japón y vacuna. Con lo cual, si uno demuestra transparencia, seriedad, normativas regulatorias de los servicios veterinarios robustas, estables, ayuda a la credibilidad. Y dejar de vacunar significa que se caiga un seguro, que es que tengo la población inmune, que es como un seguro real de protección, y dejar esto en que el Estado, porque se va a tener que ocupar el Estado, elabore todas las medidas que se tienen que llevar adelante si hubiera una emergencia, mantenerle a la gente sensibilizada y con la suficiente capacidad de detectar tempranamente cualquier evento de sospecha de la enfermedad y después tener todos los recursos y toda la capacidad de movilización para contener lo más rápido posible un brote y no volvamos a tener el 2001. Para mí sí, porque es importante que Argentina deje de vacunar. No es lo mismo las exigencias que tiene un país exportador cuando vacuna y cuando no vacuna. Nos guste o no nos guste, hay más exigencias para los países que son libres con vacunación, como el caso nuestro. Entonces, dejar de vacunar
Es un desafío, sin duda alguna, hay que tomar muchos recaudos, hay que hacer muchos trabajos, pero me parece que es muy positivo para el país, genera mucha confianza. La desconfianza también porque hoy día, siendo que los países de la región dejan de vacunar, nos preguntan, che, ¿ustedes por qué siguen vacunando? Y hay dos motivos para seguir vacunando. Una es que los países vecinos tengan aftosa. No es el caso nuestro. Podrían tener aftosa y puede ser, entonces sigamos vacunando. Eso es lo que dicen muchos productores. Pero la otra es, no confiamos en el sistema sanitario, nosotros los argentinos, porque el SENASA no va a actuar tan bien como quisiéramos, porque muchos productores van a hacerse los sonsos porque no quieren que les interdicte el campo, el veterinario no va a saber qué hacer. Entonces esa desconfianza nuestra sobre el sistema sanitario hace que los países que importan nuestra mercancía dicen, sí, si ustedes no confían en su servicio sanitario, en su sistema sanitario, todos los actores, ¿por qué tengo que confiar yo? Pasaron 160 años desde aquellos toros que vinieron desde Europa con el virus en 1865 hasta los debates que hoy estamos dando sobre si seguir o no seguir vacunando. La historia de la fiebre aftosa en Argentina es una historia que muchas veces antepuso la conveniencia política a la evidencia científica, pero también es una historia de innovación. Como dijo el propio Cané, la fiebre aftosa no se erradica con políticas espasmódicas, se erradica con ciencia. La pregunta es, ¿esta vez vamos a escuchar? No más preguntas, señor juez. Este fue un nuevo episodio de Un Momento. Te espero en el próximo y acordate, te suscribís a AgroLink, activás la campanita para que te avise cuando hay otro y nos vemos la próxima. Chau.